Recording is on. Sí, no, tal vez. Inge, Sí, dígame. el día de ayer no me pude conectar porque tenía problemas de conexión. Y me comentaron que tenía que presentarle lo que es el de la tarea. Si le puedo presentar hoy día, por favor. Ya, al final estoy revisando, faltando unos 20, 15 minutos. ¿Sí? Listo, Inge, ya yo me quedo, gracias. Ya, a ver, Odalis, cuénteme. Inge, yo tengo una pregunta. Es sobre el proyecto integrador. El proyecto integrador tiene que hacerse con los lenguajes de Laravel y Angular, o si podemos utilizar así otros lenguajes. Buena pregunta. En principio, lo ideal sería que hagan con los lenguajes que estamos viendo. No tendría problema si hacen con otro lenguaje, pero que tengan los mismos requerimientos. Ejemplo, alguien dice, no, es que yo sé programar en Java, chévere, entonces deberé utilizar un framework de Java. ¿Sí? Y tratar de aplicar todos los conceptos que vamos a ir viendo. Alguien dice, es que yo trabajo con Express, con Nest.js, etcétera, etcétera, pues de la misma forma. ¿Sí? ¿Sí está claro? Inge, y por decir, si es que no utilizo un framework y solo haría con PHP, ¿estaría bien? No, tiene que ser de ley un framework. ¿Sí? Ya, Inge. Ya. Sí, del proyecto integrador ya comenzamos a hablar el día lunes. ¿Sí? Que de hecho, bueno, ya les adelanto, su proyecto integrador, por lo menos conmigo, es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, por eso es que no es simplemente para la asignatura, sino también para proyecto integrador. Pero de eso ya lo definimos como tal el día lunes. ¿Sí está claro? Gracias. Sí, que gracias. A ver, ¿alguien más le vi que alzó la mano? Señor Heredia. ¿No? Señor Benítez. Buenas tardes, dicen, disculpe, yo acabo de entrar. Escuché algo del día lunes, no sé si es que me podía repetir, por favor. Que el día lunes vamos a hablar sobre el proyecto integrador, nada más. Me hacen Listo, acuerdo por si me olvido. A ver, señor Vilaña, no sé si alzó otra vez la mano o se le quedó levantado. ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Ya no hay más preguntas, dudas? ¿Sí? ¿No? A ver, chicos. Déjenme ordenar esto por acá. Esto por acá. Verán, el tema que vamos a ver hoy día ya con mayor profundidad es acerca de los ORM, que tiene que ver muchísimo con los modelos que estamos creando. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, que Ya. Y mientras, denme un segundo, imágenes para estar viendo algo. ¿Dónde estaba? Ya. A ver, les pregunto, aunque ya se ha nombrado algo, pero quisiera que me expliquen en sus palabras, ¿qué entienden por un ORM? ¿O qué creen que sea un ORM? ¿Para qué creen que es? ¿Para qué sirve? No sé, lo que sepan, hayan investigado, se acuerdan, hayan visto, lo que sea. Quisiera escucharles. Sí, es como un objeto, o sea, el mapeo de un objeto relacional. Algo de que me acuerdo. Ya el mapeo de un objeto relacional, ya, por ahí va. ¿Qué más? Es una conversión de objetos, creo que enfocada a la programación orientada a objetos.
A ver, es un que el inicio no le entendí, no le escuché bien. ¿Perdón? El inicio no le... Repita, por favor, porque no le escuché bien. A ver, que era una conversión de datos que se utilizaba en la programación orientada a objetos. Una conversión de datos, sí, por ahí podría ir. ¿Qué más? Puede ser también que el ORM es un modelo de programación el cual nos va a permitir o permite lo que es un mapeo mediante lo que es una estructura de las bases de datos. Ya, sí, por ahí va. Pregunta. A ver, levántenme la mano los que han utilizado alguna vez un ORM. O que crean que hayan utilizado un ORM. Levanten la mano. Ya tengo uno. Solo uno. ORMs como cuáles, chuta, hay algunos. Hibernate, Eloquent, TypeORM, Sequelize, Mongoose. ¿Cómo es que se llama este de Python? No recuerdo bien el nombre. En .NET hay Entity Framework. No sé, tal vez han utilizado algo de eso. A ver, solo veo 2, 3. Ya. A ver, chicos, les voy a compartir. Denme un segundo. Ay, no, acá está. Ya. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Aquí les quería poner una imagen, pero bueno, vamos a leer esto. Esta página, sí, estaba sencilla, me gustó. Y ayúdenme leyendo de lo que este primer párrafo. Alguien, por favor. Yo, Inge. A ver. A ver. Dice, hoy hablamos del mapeo objeto relacional o como se conoce comúnmente ORM, del inglés Object Relational Mapping. Algunos de vosotros ya sabréis qué son, pero para aquellos que no lo conozcan, un ORM te permite convertir los datos de tus objetos en formato correcto para poder guardar la información en una base de datos. Mapeo. Creándose una base de datos virtual donde los datos que se encuentran en nuestra aplicación queden vinculados a la base de datos persistencia. Ya, verán, aquí hay una primera introducción y básicamente, ¿sí? Es de lo que ya habíamos hablado. Entonces, ORM son iniciales de algo. Ese algo en inglés, ¿qué significan o qué es? Object Relational Mapping. En español, un mapeo objeto relacional. Y ojo con esta palabra, objeto. Si estamos diciendo que es un mapeo objeto relacional, significa que vamos a trabajar con ¿qué tipo de programación? Chicos, ¿con qué tipo de programación iremos a trabajar? Objetos. Con programación orientada a objetos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, básicamente, a ver, creo que en segundo ustedes ya vieron base de datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me corrigen si estoy mal? Y en base de datos, ustedes, ¿cómo hacían las consultas de la base de datos? Por ejemplo, si quisiera traer los usuarios, select from users, ¿verdad? Si quisiera insertar datos de la base de datos, insert into users, no sé, ID, name, invento, ¿no? Email, values, 1, Juan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahorita los datos son lo de menos. Sí. Sí. Y así utilizamos las sentencias de SQL. Sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que no haya visto base de datos? Y para hacer un update, ¿y qué más puedo hacer en una base de datos? Delete. Entonces puedo seleccionar, puedo insertar, actualizar y eliminar. Estas son las 4 acciones, entre comillas, únicas, principales, con las que yo puedo interactuar con la base de datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Ya, Sí. y esto utilizábamos con algún lenguaje de programación, llámese PHP, llámese Java, llámese C#, llámese, bueno,
en el lenguajes de programación que me permitían conectarme o me permiten conectar a la base de datos. ¿Esto se lo sigue utilizando actualmente en las aplicaciones? Sí. Pero hoy en día la forma de cómo conectarse, de cómo vincularse, de cómo manipular ha cambiado. Y esta forma ya no es mediante estas sentencias de SQL directas, sino mediante ¿qué? ¿Mediante qué, chicos? Si están ahí. ORM. Por el ORM. Entonces, acabamos de decir que el ORM va a trabajar con qué tipo de programación, con programación orientada a objetos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener una entidad y esa entidad me va a proveer de que una entidad, una clase, un objeto, ¿qué tiene? Tiene dos cosas principales, por así decirlo, una clase, una entidad o un objeto. ¿Cuáles son? Repito, una clase o un objeto tiene dos características principales entre las muchas que tiene. ¿Cuáles son? ¿O qué contiene un objeto? Campos y relaciones. Ya, campos y relaciones que vamos a estandarizar y le vamos a llamar y métodos, ¿sí? Pueden ser relaciones, pueden ser a veces funciones, pero estaría mal utilizar el término. Nosotros le vamos a llamar atributos y métodos, pero en este caso nos vamos a centrar en los métodos. Entonces, la entidad, por medio de estos métodos, ¿qué me va a permitir hacer? Todas estas acciones de arriba. Consultar, crear, bueno, sería insertar, actualizar y eliminar, ¿verdad? Pero ya no lo voy a hacer directamente con código. O sea, ya no voy a hacer un update user set, a ver, no sé, me invento el name, igual a Luis, where ID igual a 1, ¿verdad? O el delete. Delete from users, where ID igual 1. Ya no voy a hacer todas estas sentencias de SQL, sino ahora, ¿qué voy a utilizar? Una entidad, y de esa entidad, ¿qué voy a utilizar? Métodos. Métodos. ¿Qué métodos? Entre algunos o muchos que tienen, dependiendo el ORM, pero voy a realizar estas 4 acciones. Sí, consultar, insertar, actualizar y eliminar. Eso voy a hacer respecto a la base de datos porque, digamos, no podría hacer nada más por ahora. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. A ver, ayúdenme leyendo esta parte, por favor, hasta aquí. Hay alguien que me ayude leyendo para que no se duerma. Yo, Inge, si alguna vez has programado alguna aplicación que se conecta a una base de datos, habrás podido comprobar lo laborioso que es transformar toda la información que recibes de la base de datos, principalmente en tablas, en los objetos de tu aplicación y viceversa. Sí, y eso ustedes pueden darme la razón, porque de los que alzaron la mano, creo que vi 2 o 3, el resto dice que nunca he utilizado un ORM. Entonces, a nivel de codificación se vuelve un poco tedioso hoy en día esta manipulación, tanto enviar los datos a la base de datos como traerlos, ¿verdad? Se utiliza demasiado código y la idea de los ORM es optimizar todo este código. Ya, siguiente. Esto. A ver, alguien, apuren, chicos. No todo, solo un hito a la vez. Ya leo, Inge. Sí. A eso se le denomina mapeo. Utilizando un ORM, este mapeo está automático, es más, será independiente de la base de datos que estés utilizando. En este momento, pudiendo cambiar de motor de base de datos según tus necesidades. Vamos, un ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla cliente. En nuestra aplicación
queremos hacer las funciones básicas sobre base de datos CRUD. En inglés, create, read, update, and delete. Create, crear, obtener, actualizar y borrar. Cada operación correspondiente a una sentencia SQL. Ya, hasta ahí. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Entonces, con esto, o mejor dicho, así se lo hacía antes. A ver, yo quería ejecutar algo. Aquí está un código de C#, dice. Entonces, si ustedes ven, aquí creo el query, dice insert into clientes, tal, y de ahí cojo los parámetros y aquí envío el comando. Entonces, miren, para insertar, todo lo que tuve que hacer, ¿verdad? Ahora, en cambio, si utilizamos un ORM, el código se puede reducir de la siguiente manera. Entonces, ¿qué código es más legible, el de arriba o el de abajo? El de abajo, creo yo. ¿Qué código es más legible, chicos, el de arriba o el de abajo? El de abajo, porque creo que es un poco más entendible. Ya, y aquí es donde les decía, a ver, déjenme ver. Aquí es donde estamos utilizando una entidad, que es un objeto en este caso, esta cosa, déjenme. No, bueno, no quiero que se ponga ahí mejor, ya. Pero, esta cosa no se... bueno, sí se ve ahí, ¿verdad? Entonces, miren, tengo var cliente es igual a new cliente. ¿Qué estoy haciendo ahí en esa línea, en esa primera línea? ¿Quién me dice? Chicos. Creando un objeto. Estoy instanciando una clase. En otras palabras, estoy creando un objeto. Ya, y esto ya sabemos. Entonces tengo el objeto cliente.id, que su propiedad es igual a 1, dice. Cliente.nombre es igual al nombre que le estoy enviando y así sucesivamente. Y aquí tengo, digamos que entre comillas, del ORM, que sería la sesión .save. Entonces, ya no hago el insert into, sino miren, ¿qué será save? Guardar. Guardar. ¿Qué significa? ¿Qué será? Un método. Un método de este ORM, que se llame sesión, como se llame. Ya, a ver, ayúdenme leyendo hasta aquí, por favor. Como podéis comprobar, se ha reducido considerablemente el código, pero lo más importante de todo, bajo mi punto de vista, es que imaginarnos que ahora modificamos la tabla de nuestra base de datos y añadimos un campo más como, por ejemplo, el apellido de nuestro cliente. Ya, entonces, y todo recae sobre la flexibilidad y mejor control de esta forma. Lo mismo lo vamos a plasmar ahorita en Laravel, para que nos demos cuenta. A ver, sigan leyendo hasta aquí, por favor. A ver, vamos en orden, si no, Ya, después... en los casos... déjenme ir en orden. Por favor, déjenme ir en orden. A ver, señor Valareso, ¿ya leyó? Sí, Inge. Allá, señor Cruz. Listo, Inge. A ver. En los dos casos tendríamos que añadir a nuestra clase cliente la propiedad correspondiente al apellido. Pero si no utilizas un ORM, te tocará revisarte todas las sentencias insert, select y update para introducir dicho campo en cada una de ellas. Aquí ya tenemos un problema enorme. ¿Por qué? Porque cada vez que yo realice un insert en algún lado, ya este campo me toca irlo añadiendo uno, por así decirlo, ¿no? Que algo parecido sucede utilizando el ORM, pero es mucho más manejable, mucho más visible y se puede dar un mejor mantenimiento al código, ¿sí? A ver, siguiente, a ver, va a leer hasta aquí. Siguiente, señor Mosquera. ¿O ya leyó, señor Mosquera? No, Inge, no. A ver, yo puedo leer. En cambio, si utilizas un ORM, lo único que tendrás que hacer será añadir la propiedad a la clase correspondiente. La sentencia save seguirá siendo la misma. El ORM se encargará de modificar los insert, select y update por ti. Esto se cumple hasta cierto punto. Lo que les decía, ¿no? Que algo parecido es utilizando no el ORM, pero ya vamos a ver en la práctica. Ya. Y para finalizar esto, a ver, me quedé señor Montúfar, ¿ya leyó? No, dije, me toca. A ver, ayúdeme, por favor. Listo. Hay algún ORM, como MyBit, que utiliza un híbrido entre los dos mundos.
En MyBit, las sentencias SQL están escritas en el archivo XML. Esto implica que si modifican la base de datos, también tendrá que modificar las sentencias del XML correspondiente. Ya eso por ahora no nos interesa. A ver, para finalizar esto, señorita Muñoz. Dígame, Inge. Ayúdame Ya. leyendo eso. Además de lo que hemos visto hasta el momento, gracias a los ORM, los abstraemos del motor de base de datos que estamos utilizando. Es decir, si en algún momento queremos cambiar de base de datos, nos resulta sumamente sencillo. En algunos casos, con solo cambiar un par de líneas de código, estaremos cambiando el motor de base de datos. Existen varios ORM en el mercado. Todo dependerá del lenguaje de programación que estemos utilizando y de nuestras necesidades. A continuación podemos ver los ORM para algunos lenguajes de programación. Aquí están algunos de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para Java dice que hay Hibernate, MyBatis, Zven, Entity Framework para .NET, NHibernate, Doctrine también es uno súper bueno para PHP, que es el lenguaje que estamos utilizando, Propel, Rocks, y todo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son solamente ejemplos. Ya, no sé si ya quedó más claro qué es un ORM y para qué me sirve. ¿Sí? ¿No? Sí. Les voy a pasar este link, igualmente acá en archivos, en los temas, ¿sí? Solo para que les quede ya. Preguntas, dudas sobre los ORM, chicos. Hasta ahí. ¿Sí? ¿No? No. Entonces ahora sí vamos a pasar al código. Me prestan primero atención. Verán, por ahora no le paremos bola a las rutas. Voy a utilizar una ruta en especial. Ya vamos a ver cuando estemos creando rutas. Lo que quiero es que veamos cómo funciona el ORM. Esta parte de road y eso no le paramos bola, ¿verdad? Voy a utilizar el modelo user. Y por ahora les decía que no me gusta importar de esa forma. Voy a importar acá. ¿Sí? Esto por ahora, como les digo. Ya. Entonces, no sé si se alcanza a ver o le hago más grande. ¿Sí? ¿No? No, en que sí se alcanza a ver. O sea, para mí sí se alcanza a ver. No sé los demás. Ya verán. Voy a borrar esto. Y ahora, hablábamos que para utilizar un ORM yo necesito una entidad, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, en este caso mi entidad es user, pero si yo me voy a user, yo voy a ver que user es una clase hasta ahí. Simple y corriente, por así decirlo. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya, bueno. De hecho, déjenme ver, creo que era en sí, aquí está. Ya. Ya. Mejor verán, voy a tomar otra para no confundirnos tanto y de ahí regresamos a user. Voy con producto. Ya. Voy a seguir haciendo el ejemplo con user, pero quiero que observemos lo siguiente, porque aquí no lo puedo visualizar y a lo mejor nos confundamos un poquito. Producto. Hasta ahí es una clase común y corriente, ¿verdad? Sí. Pero Sí. resulta que producto extiende y extends en muchos lenguajes, ¿qué significa? Cuando yo pongo Herencia. eso, y yo estoy heredando, ¿verdad? Digo, producto está heredando de una clase llamada model. Y si nos vamos y vemos aquí, model, ¿de qué librería viene? Eloquent. Eloquent. ¿Y qué era Eloquent? Les había dicho. De ORM. El ORM que viene preconfigurado, preinstalado o que utiliza PHP y Laravel. Entonces, este es nuestro ORM. En este caso, ¿mediante qué clase estoy implementando el ORM? Mediante la clase model. Vamos a ver un poquito esta clase model. Entonces, esta clase model, entre otras cosas, implementa unas interfaces, que eso no nos interesa. Ya, y aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que habían unos atributos medios especiales? Entonces, son estos. Si ven aquí. ¿Recuerdan que les dije que yo puedo cambiar el nombre del a qué tabla debe apuntar ese modelo?
es porque está aquí, no porque yo me he inventado. Y así hay algunas otras cosas. Miren, aquí le puedo definir qué primary key es, que eso ya lo vamos a ver más luego. Por ahora me interesa que entendamos lo siguiente, que gracias a este model es que yo puedo implementar todos los métodos que me van a permitir que crear, actualizar, eliminar y consultar. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya. Entonces voy a regresar acá. Y les decía, en user, ¿por qué no les comencé explicando user? Por lo siguiente. Porque aquí user extiende de la clase, bueno, de la pseudo clase authenticable, que en realidad se llama user. Pero como se llama user, yo no puedo decir user extiende de user, porque me va a dar un problema. Por eso es que aquí Laravel le renombra. ¿Y cómo se llama esta clase? Authenticable. Pero en realidad, ¿la clase cómo se llama? User. User. Entonces, miren, tengo dos clases. Mi clase user propia que aunque me haya creado Laravel es como la clase producto, como está y como sea. Pero ¿y por qué le pone authenticable? Para no redundar. Bueno, no tanto para no redundar, para que no me dé error. Porque yo no puedo extender user de user. ¿Sí estamos claros? Y ustedes van a decir a lo mejor, pero ¿y en dónde está, dónde entra Eloquent aquí? Porque yo veo que user está extendiendo de authenticable. Si yo me voy a producto, aquí sí. Producto está extendiendo de model. Y model es el que tiene toda esta abstracción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende usted? Entonces, ¿dónde está eso? En esta clase de acá. Entonces yo me voy acá y aquí sí puedo ver, miren, mi clase user, que ya no es la que se creó acá, sino ¿dónde está esta clase? Miren dónde está. Está dentro de la carpeta vendor, Laravel, framework, etc. Está dentro de Laravel. Entonces, esto sí extiende ¿de quién? Chicos. Model. De model. Por ende, al este user de Laravel extender de model, mi user propio también está extendiendo de model. Entonces, es como una cadena, es una herencia. El uno hereda y el otro hereda. Entonces, este user es como que fuera el nieto. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ahora yo les decía, yo necesito una entidad, en este caso una clase, para poder realizar diferentes acciones. Muchos de estos métodos vamos a ver que se pueden utilizar de forma estática y de forma no estática. ¿Sí? De forma estática, ¿qué significa? Que un método sea estático, ¿cuál es la diferencia de un método estático y no estático? ¿Qué debo hacer para utilizar un método estático o qué debo hacer para utilizar un método no estático? ¿Quién me dice? Voy a preguntar mejor esto. Para yo poder utilizar un método estático, ¿necesito instanciar una clase? No. No. Para yo utilizar un método estático, no necesito instanciar una clase. ¿Cómo yo puedo hacer referencia a métodos estáticos en PHP, que es el lenguaje? Con 4 puntos. Con esto yo le estoy diciendo, voy a acceder a un método estático de esta clase. O me da la opción para acceder. Y mi ID ya me da las opciones. Si ven estos métodos que están así. Estos que están de color rojo, ¿qué significa? Que son métodos estáticos. Lo que está de color amarillo, ¿qué será? Los no estáticos. No. En este caso, los que están, bueno, de color amarillo y letra F, esto depende del ID, esto significa que son atributos. ¿Sí? Entonces, miren, toditos estos son métodos estáticos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Y este que está de amarillo con C significa que es una constante. Ya, entonces regresamos. Y les decía, vamos a realizar las 4 acciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 acciones que puede interactuar en la base de datos? O sea, voy a hacer un CRUD. ¿El CRUD qué significaba? Create, relate, update y delete. Read, update y delete. Vamos a empezar por esta de read. Entonces, obviamente el método, bueno, no obviamente, no necesariamente el método va a ser read. Ya depende del lenguaje, perdón, en este caso del ORM que estemos utilizando. En este caso muy especial, yo para poder leer utilizo el método get. ¿Estamos? Entonces, este método get, ¿a qué equivale? Si fuera una sentencia SQL, select asterisco from users. ¿Sí estamos claros hasta ahí?
Sí. Ya, y ahora, ¿cómo puedo ver esta información? Por ahora voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle users y voy a utilizar, bueno, para no complicarnos, pues, vamos a utilizar después cuando estemos realizando la API, voy a utilizar el navegador. Híjole, denme un segundo, creo que no creé. Ahora me acuerdo, sí creé la ruta para esto. etc, nginx, example, no creé. Denme un minuto, voy a crearla para poder visualizar nada más, ¿sí? A ver, ¿y esto cómo se llama? App 2021. No, pongámosle app nada más. Y sí, pongámosle app.test. Aquí sí toca poner el nombre completo. App 2021.2. Ya, abre 21 web. Ojo, esto ustedes en teoría no lo deben hacer porque ya lo tienen implementado. Ahí está bien, ¿verdad? App 2021.2 web es. Ah, no es web. ¿Y por qué vi web? Ah, este es el archivo. Es que no me dice. 2021. Ya, y déjenme agregar esto al Windows. Deme un minutito. Host. Ya. Se supone que aquí no, por acá. Miércoles. Ya, ahí sí estamos. Y la ruta a la que voy a acceder es users. Por ahora observen y después ya prueban ustedes, ¿sí? A ver. User delete columns, ¿qué pasó ahí? Undefined user delete. Ya, perdón. Me olvidé de agregar en mi migración. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado, chicos, con el campo de soft delete. Ya les explico en qué. Por ejemplo, aquí me está dando este error. Me dice que en mi modelo user estoy implementando el trace of delete. Entonces, él está buscando un campo que se llame delete at. Pero como en la migración no le puse esto, no le está creando. Por eso es que cuando consulta me dice que no existe ese campo. Pues ahora voy a volver a migrar. Se supone que ustedes sí lo pusieron, si lo hicieron, debería funcionar. Ya. Ya, ahí estoy consultando, pero no aparece nada. ¿Por qué creen que no aparezca nada? ¿Quién me dice? Porque no está imprimiendo en ningún lado. Eso, porque bueno, más que imprimir, devolviendo. Aquí con las rutas es devolver. Entonces voy a poner un return de esto. Nada más. Ahora sí. Y aquí tengo toda esta data. ¿Sí la ven? Entonces, ¿qué me devolvió? El listado de mis usuarios. Para poder ver esto mejor, pudiera yo irme a una página de JSON. Ya vamos a utilizar el Postman, ahí eso me ayuda mejor, pero
para poder... Esto está feísimo. JSON view. Aquí pegamos esto y aquí ya tengo, miren, tengo mis registros. Son 10 registros. ¿Por qué sé que son 10? Porque veo que está hasta el 9, pero se cuenta el 0. Y aquí está la data, ¿sí ven? Entonces, es como yo haber hecho en mi base de datos un select asterisco from, pero únicamente utilizando objetos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo yo comienzo, cómo puedo ir consultando ya por diferentes cláusulas, aumentándole un query y cosas así? Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Pero podría ser lo siguiente. Yo dijera, users es igual a esto. Y aquí devuelvo users, ¿verdad? Ahora, como estamos utilizando objetos, pues para hacer las cláusulas o ponerlos where, también debo utilizar métodos. Y el método para hacer la cláusula es el método where. Entonces aquí yo le digo, quiero que me traigas con los usuarios, a ver, ¿qué podrá hacer? No sé, que tenga el ID 1, ¿verdad? Si yo devuelvo esto, observemos qué pasa. Me devuelve esto, ¿verdad? Entonces solo me devolvió un usuario. ¿Cómo sé que está 1? Voy acá, pego el texto. Esto del JSON no lo van a hacer ustedes porque vamos a utilizar Postman o su cliente REST. Y aquí ya tengo la información de ese usuario que coincide que el usuario sea 1. Y así yo puedo ir implementando diferentes tipos de consulta. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, a ver, primero, como les decía, no me interesa por ahorita que aprendamos cómo se consulta específicamente algo, sino que vayamos entendiendo cómo están funcionando los ORM. Sí, esto es una consulta súper sencilla. Ahora, ya hice el read. Ahora, ¿qué me tocará hacer? ¿O qué podría hacer? ¿O cuáles me faltan? Create, update, delete. Vamos a hacer en este caso un delete. De igual forma, ¿cómo creen que debería empezar para hacer un delete? La misma estructura, users. Eso, bueno, sería donde user. El user ¿Qué más? Donde el user where sea por el ID, sería bueno filtrarlo. Ya, sería bueno. Pero en este caso recordemos que estamos usando métodos y por ahí podría decirme, si tengo un método para consultar, también puedo tener un método para eliminar. Y resulta que el método se llama delete. Y lo que espera este método delete es del ID de un usuario, por así decirlo. Pero quiero que veamos lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Y voy a retornar esto. Déjenme duplicar esto para no perderlo, ponerlo acá y lo comentamos por ahora. ¿Sí? Eso también comentemos para que no me afecte nada. Ya. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Si estamos trabajando como objetos, digo que voy a eliminar, pero miren lo que va a pasar. Y me dice que, bueno, a ver, using this when, not in object context. ¿Cuál when? Se supone que... No debería decirme when, pero dejen ver si tal vez ahí. No, qué raro. No esperaba este nombre, pero bueno. ¿Por qué me da un error? Que no sé por qué he puesto este error medio raro. Ya, ¿por qué me da un error? Por lo siguiente. Primero, porque este método delete no acepta el ID por el cual voy a eliminar. Segundo, si yo le dejara así, ¿qué problema creen que tendríamos? Digo que user delete. A nivel lógico, ¿qué problema creen que hay ahí? No se sabe qué va a borrar. Exacto, digo, voy a eliminar de la clase usuario, pero ¿qué usuario voy a eliminar? Por eso les decía en un inicio, pongo el 1
asumiendo que es el ID, pero ya vimos que no me está dando el error que esperaba, pero bueno. No sé qué usuario voy a eliminar. Entonces, yo para poder eliminar, ¿qué necesito antes? El usuario. Necesito consultar el usuario. Y pudiera utilizar algo como esto. Digo que una variable user va a ser al user, donde el ID sea igual a 1, ¿verdad? ¿Sí estamos Dije claros? una pregunta. Dígame. La misma estructura de la línea 32 no se puede solo cambiarle en vez del get, el delete. Desde el funcionaría. delete. No. Ya les voy a explicar. No funciona así el método. No. Ah, ya. Ya verán. Entonces, aquí ya está claro que no puede eliminar porque no sabe qué usuario se va a eliminar. No sabe la aplicación que usuario va a eliminar, por eso me da un error. Ahora, digo que ya voy a consultar a un usuario, ¿verdad? Chévere, donde la ID sea 1 y get. Entonces digo, en base a este usuario, ahora sí voy a eliminar. Pero como ya es un usuario y es un objeto, yo no puedo utilizar esto. Entonces, ¿qué necesitaría utilizar? En este caso, una flecha. Tengo que hacer referencia ya al método de forma no estática o de forma dinámica. Si me hago entender. Entonces, cuando yo quiero acceder desde una clase, utilizo esto. Pero ya cuando accedo desde un objeto, ya no puedo utilizar los 4 puntos. ¿Estamos claros? Sí. Ya, entonces ahora sí. Y veamos qué pasa ahí, porque igual me va a seguir dando un error. Ya, y de hecho, ¿qué me dice aquí? Que el método delete no existe. Ya, pero el método delete, ¿de qué? De esa colección. O sea, De una colección. ¿Y una colección qué es? ¿Qué es una colección, chicos? Un conjunto de datos. Un conjunto de datos, perfecto. Y el problema radica ahí en lo siguiente, miren, voy a devolver, aunque yo diga user, aunque diga supuestamente que es uno, voy a comentar esto. Voy a devolver ese usuario. Voy a copiarlo, voy a pegarlo acá. Y quiero que noten lo siguiente, si ven que aquí está con un 0, sí. Significa que eso es un elemento de un array y aquí está el objeto. Pero así, pero si está un solo elemento, sí, pero resulta que está dentro de un array. ¿Y cómo sé que está dentro de un array? Por los corchetes. Por los corchetes. Entonces, miren, solamente voy a eliminar este corchete y este corchete. Y voy a volver a visualizar. ¿Tengo el 0 por algún lado? No. Entonces, ahora esto ya es un objeto. Entonces, miren, solo quitándole esos corchetes parecería algo insignificante. La forma o el objeto de esto cambió totalmente. ¿Estamos claros? Sí. Por ende, y esto sí por favor aprendámonos por ahora de memoria, que este método get, ¿qué me devuelve? Un array. Un array, una colección técnicamente. Pero iban a decir, pero es que si estoy consultando por el ID, ¿por qué me devuelve un array? Sí, igual, me está devolviendo un solo registro. Sí, me está devolviendo un solo registro, pero ese solo registro, ¿qué es? Mire. ¿Qué tiene al inicio? Y corchetes. Si estamos, verán, porque en esto, créanme, es uno de los dolores de cabeza más frecuentes, más repetitivos. Dicen, es que no puedo insertar, no puedo hacer esto y me da un error de colección de no sé qué y no sé qué pasa si estoy devolviendo el objeto. Mira, aquí está solo un objeto. ¿Estará correcto que me digan que aquí solo hay un objeto? No. ¿Aquí qué hay? Un array, una colección. Un array, una colección de objetos. Que hay un solo objeto ya es muy diferente, pero esto es un array de objetos. ¿Por qué sé que es un array de objetos? Verán que estoy repitiendo, por Dios, chicos. Y Por los crean, corchetes. pareciera algo sencillito, pero el momento que estoy programando, uno se confunde, se olvida, no sé, algo pasa. Y les digo, a mí me pasaba muy seguido. Cuando yo aprendí a utilizar Angular, manejaban los formatos JSON y en los JSON venía así, igualito. Digamos que esto es un formato JSON tranquilamente. Y de hecho es una respuesta JSON, o podría ser eso. Entonces yo no comprendía bien esto, decía, pero así como les decía hace un momento, pero si aquí solo me está devolviendo un objeto, ¿por qué no puedo acceder? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me sale error? Era por estos benditos corchetes. Y les apuesto lo que quieran.
que cuando estemos enviando información, obteniendo información, alguien va a tener este problema. Va a decir, es que no puedo acceder. Le digo, a ver, déjeme ver. Dice, pero ahí está el objeto. No, no está el objeto. Esto es un array de objetos. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? No. Inge, ¿podría mostrar el error que le sale, por favor, para leerlo? ¿Dónde se fue? Ah, no, pero tengo que descomentar esto. ¿Cómo quien dice? Ah. Ahí. ¿No? Se supone que está. Ahí está. Lo que me dice, el método de todo esto, o sea, el método delete no existe, pero yo les aseguro 100% que el método delete sí existe. El problema es que el método delete no existe cuando tengo una colección. Para que se entienda mejor, chicos. A ver, aquí mismo. Si yo tengo esto, el método delete existe ahí, ¿sí o no? Existe el método delete de todo este objeto. Eso estoy teniendo. Un objeto y el método delete. ¿Esto es correcto? Sí. Pero como estoy trayendo una colección, ¿cómo está accediendo de esta forma? Ay, ¿qué hice? Y le dañé. Ahí. Ya, pero ¿cómo está accediendo es esto? Existirá el método delete de un array. ¿Mm? No. Ya. Eso es lo que está pasando. Por eso es que me marca este error. Porque me dice que el método delete no existe de una colección. ¿Estamos claros? El método delete existe cuando es un objeto. ¿Sí? ¿No? Sí, Inge. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo un objeto? Si digo que el método get me está devolviendo un array o una colección. Hay varias formas. Pero con Eloquent existe un método especial para esto. El método first. Entonces, reemplazo el método get por el método first. Este método lo que hace es devolverme la primera coincidencia que encuentra. ¿A qué me refiero? Miren, voy acá. Y ahora, si miren esta data, ¿cómo me devolvió? Algunos dirán, pero sí es la misma. Voy a poner acá. Denme un segundo. Voy a dejar el get. Voy a actualizar. Ahí. ¿Qué pasó? Miércoles. Ya eliminé el segundo registro. Ya. Quiero que observen. Voy a separar. Verán que les estoy explicando paso a paso. Si no se entiende, por Dios, hablen. Que esto es importantísimo. No solo para ahorita, sino para cuando tengamos toda la información. Y les pregunto, ¿son lo mismo los dos registros? Bueno, de hecho, espérense, porque no me decir, no, es que el uno tiene el ID 2 y el otro el ID 1. Denme un segundo. Ahí. Pregunto, ¿los dos respuestas serán lo mismo? No. ¿Por qué no es lo mismo? Porque uno es array y el otro es el objeto. Si estamos claros, ¿por qué, chicos? Miren, vamos a decir, pues si tengo la misma información, ID 2, miren, termina igualito. ¿Sí o no? Está la misma información, aquí y acá. Aparentemente sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero, por Dios, solo estos corchetes ya hacen una enorme diferencia. Estamos claros, verán que les voy preguntando como 10 veces. Y me dicen sí, sí o no hablan. Y ya el momento que estemos utilizando, ahí van a tener problemas, pero vamos a tratar de mitigar bastante eso. Vuelvo a preguntar, ¿está claro por qué son diferentes estas dos respuestas? Sí.
Ya, alguien que no tenga claro, hable, Sí, por favor. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto, chicos? Porque vamos a estar utilizando muchísimo este tipo de información, tanto para enviar al cliente, para enviar al servidor de todo. O sea, vamos a estar tratando esta información a diario. Por eso me detengo aquí y quiero que esté lo más claro posible por ahora. ¿Sí? Ya, pues ahora sí seguimos. Vámonos acá. Entonces les decía, el método first, ¿qué me devuelve? Un objeto. Como el método first me devuelve un objeto, por eso es que ya hace rato sí se me eliminó. Ahora sí, este método, de hecho aquí pongamos response para ver qué me devuelve esto. Ahora sí yo puedo hacer esto, miren. User, delete. Porque ahora sí, ¿el usuario cuál es? El 2. El usuario que tiene por ID 2. A ese usuario digo, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a eliminar. Veamos. En este caso me devuelve un 1, ¿por qué? Porque en realidad me está devolviendo un true. Porque este método me devuelve un true cuando se ejecutó bien y un false cuando surgió algún error. Voy a volver a actualizar la página. Si vuelvo a actualizar la página, ¿qué pasará? ¿Qué estoy haciendo otra vez? Otra vez el delete. ¿Eliminando qué? ¿El usuario? 2, con ID 2. ¿Y qué pasó? Ya no existe, entonces le da un error. Entonces me dice que no puedo llamar la función delete de algo nulo. ¿Pero cómo que algo nulo si aquí estoy consultando el usuario 2? Sí, estoy consultando el usuario 2, pero el usuario 2 lo acabo de eliminar. Si yo retorno esto, miren, voy a retornar el usuario. Miren lo que pasa. ¿Qué me devolvió? Nada. Nada, porque ese usuario ya está eliminado. Si yo retorno el 3, ahora sí me devuelve porque el 3 sí existe. ¿Sí estamos claros, chicos? Pues para eliminar, ¿qué debo hacer? Primero consultar, pero consultar un objeto y sobre ese objeto puedo aplicar el método delete. ¿Sí? ¿Esto equivale a qué? Al haber hecho esto yo. Delete from users where ID es igual a 3 en este caso. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, por lo general Sí. no se suele dar una respuesta, pero era para entender un poquito mejor. Y aquí podría devolver el usuario eliminado. Miren, voy a hacer esto. Voy a eliminar el 4, pero quiero que me devuelva ese usuario eliminado. Me devolvió el 4, aunque ya está eliminado, pero me lo devolvió. ¿Por qué? Porque lo eliminó, sí es cierto, pero aquí ya quedó en memoria de la aplicación. Quedó en memoria, lo eliminé, pero como sigue en memoria, ya lo puedo recuperar. Si yo vuelvo a eliminar o si vuelvo a actualizar la página, ¿qué va a pasar? Me va a dar otra vez el error, que ya no puede, porque ya no existe el usuario 4. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, ahora vamos con el otro. Vamos con el método create. Bueno, no con el método update. Ya, el método update es algo similar al delete. Yo para actualizar, ¿qué necesito? Un ID, o sea, un usuario. Necesito un objeto sobre el cual yo vaya a actualizar, ¿verdad? Entonces yo puedo poner user es igual a ¿qué? A user, donde el ID, en este caso sea igual a 5 porque ya no existe el 4. Y como yo necesito un objeto, ¿utilizaré el método first o el método get? El first. Y de hecho, esto acá. Voy a utilizar el método first. Entonces ahora sí digo, de user, lo que voy a actualizar va a ser ¿qué? El usuario que tenía, si no me acuerdo, voy acá, tiene name e email. Digo, el nombre va a ser igual, por ahora voy a quemar datos, va a ser igual a Juan. Y el email va a ser igual a juan@gmail.com. Ya, ¿bastará con eso o qué creen que me haga falta? Falta llamar al método update y insertar los datos que quiero actualizar. Ya, en este caso no hay un método update como tal. En este caso solo existe el método save. Entonces, miren, está el objeto aquí. No necesito asignarle ni nada, sino aquí. Este save viene de Eloquent. Entonces, el save me sirve tanto para actualizar como para guardar. Y veamos. Y voy a retornar este nuevo usuario.
return, ¿verdad? Entonces, déjame ver si comenté, sí, actualizo y ya me devuelve el nuevo usuario con Juan y con el email juan@gmail, ¿verdad? ¿Sí estamos claros, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿No? Ya, ahora vamos a hacer el método create para que se note la diferencia. Entonces voy a copiar esto. Sería el método create. Pregunta, para el método create, ¿yo necesitaré consultar un usuario? No, No, ¿verdad? Entonces, ya no voy a consultar un usuario, pero sí necesito crear mi objeto. ¿Cómo creo un objeto? ¿Cómo instancio una clase? ¿O cómo creen que debería ser? new user. New user. Y ya está. Y les decía que es el mismo método save, tanto para actualizar como para crear. Entonces le voy a poner aquí mi nombre, Mauricio. Aquí póngale mauricio@gmail. Y utilizo el mismo método save. ¿Sí estamos claros? Y veamos. Ya, aquí ya me dio un pequeño error. ¿Qué dice aquí? Que la password no puede estar null. Ya, la password no puede estar nula, entonces aumentamos password. Vamos a inventarnos una password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora sí vamos. Y ahora sí, se acaba de crear este registro. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí. Ya, preguntas, dudas. Hasta ahí. ¿Sí? ¿No? Les escucho. Todo claro. Que estamos viendo cómo crear, actualizar de un registro, mejor dicho, de un solo modelo. Porque algunos van a decir, pero si yo tengo for y keys, tengo relaciones de varios a varios, ya vamos a ir a eso. Por ahora quiero que entendamos esto, por favor. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Ahora, aunque no es algo recomendable, pero vamos a crear una ruta para cada uno. Entonces lo que voy a hacer es esto, ¿verdad? Voy a copiar esto, ya le subo, no tienen que copiar el código. Porque todavía no estamos viendo API REST. Esto, ojo, no es API REST, esto es simplemente utilizar el ORM. Y esto no es una buena práctica, pero solo para que quede de forma didáctica. Entonces voy a copiar esto, voy a pegar acá, ¿verdad? Me olvidé de, este sería para crear. Este sería para actualizar. Ya le subo esto, así que tranquilidad. Para eliminar. Con todo esto. Y este es para leer. Bueno, aquí dejémosle. Read. ¿Sí? Entonces, ¿cómo accedo yo a estos métodos? Simplemente aquí en la barra ya no voy a poner user, sino, por ejemplo, quiero leer, pongo read y ya me devuelve esto que... es que aquí le puse el ID, no, para que me lea todos, sería ahí, y ahí sí, ¿sí? Acá está el, si quiero crear, voy a poner el método create. Ya, bueno, aquí me dice Unique Violation, no puedo duplicar el correo, porque está como único en la base de datos. Entonces aquí con que cambie, sí, entonces tendrán cuidado. Y así puedo ir probando el resto de métodos. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Preguntas, dudas. Verán que estoy poniendo la equivalencia aquí.
en lenguaje SQL. Hasta eso, ¿alguna pregunta, duda? Verán que esto es lo más básico, por así decirlo. Respecto a la funcionalidad del ORM. Les escucho, chicos, si tienen preguntas, dudas hasta ahí. Sí, no. No, Inge. O sea, sí es cuestión de repasando nomás poco a poco. Ya. Ya está. A ver, déjenme subir esto para que vean. Unidad. Ya, entonces ahí ya tienen. Ahí ya pueden revisar el código, prueben, vean, modifiquen, copiense en el código, prueben sus respectivos proyectos. ¿Sí? A ver, tienen 10 minutitos para probar y ver eso. A ver qué dudas pueden salir de ahí. ¿Sí? Listo. De hecho, hagamos lo siguiente. Van a tomar alguna entidad fuerte de las que ustedes tengan. ¿A qué me refiero entidad fuerte? Que no tenga foreign keys, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya, y van a aplicar estos 4, van a hacer el crew de eso, de una entidad que no tenga foreign keys, por Dios. Ya no de users, obviamente. Entonces, una entidad que ustedes no tengan foreign keys, van a hacer lo mismo. Entonces, pueden copiar, pegar y van cambiando. ¿Sí está claro? Sí. Sí, y de ahí vamos viendo. Y comparten la pantalla y vamos viendo. Ya. ¿Tienen, qué será? ¿15 minutos para hacer eso? ¿O mucho? Está bien. Ya, 15 minutos. Es 1:03. 1:18 revisamos. ¿Sí?
Ya chicos, ¿cómo les fue? ¿Quién terminó? 2 minutos más, Inge, por favor. 2 minutos, a ver, 2 minutos más. Listo, Inge, ya terminé. A ver, ¿quién quiere compartir, chicos, lo que hizo, hasta donde tenga? Yo puedo, Inge. A ver, comparto. Ya. A ver. ¿Cómo se comparte aquí pantalla? Abajo está con una flechita. Ah, ya. Ya, de ahí va la señorita Yuki. Ya, Inge, ya está todo. Tengo este modelo de película, movie, Ya. y aquí están las rutas. El read, que bueno, me lee todas. Estaba ahí probando un chance. Ahí está el read, está funcionando. Tenemos el create, que me crea una nueva película con los datos que están en la base. Por ejemplo, vamos a usar el create porque esa aún no la creé, entonces create. Y me dice que todo bien, que ahí se agregó. Entonces ahí el read.
Y aquí ya sale ya. Ya. Igual con el update ya le tengo ahí preparado unos datos con ese ID que ahorita le creé, que es el 12. Entonces ahí se le cambia con el update y se le cambia el nombre, la duración, bueno, los datos. Y ya, en el read aquí ya están cambiados los datos. Y finalmente el delete. Que aquí me acabo de olvidar de ponerle el movie. Y vamos a ponerle el 12. Y ahí sí ya debería funcionar. Y se borra el que ahorita creé, ¿no? Ya, eso. Ya, a ver, señorita Yuki, comparta. Sí, ya le presento. Sí se está viendo. Sí. Ya, yo aquí le utilicé la tabla de cliente y igual aquí está lo de para que nos muestre los datos. Este de aquí. Igual, bueno, ahorita ya nos está mostrando. También tenemos el de create. Ya está aquí uno nuevo, ya con sus respectivos datos. Ahorita ya lo ejecuto. Aquí ya nos dice que ya se ha creado. También tenemos el update, ya le vamos a reemplazar el ID, el 1. Y eso está acá. Aquí igual ya se nos reemplazó. Como podemos ver, aquí está Jennifer y también ya se cambió el apellido por Zambrano. Y por último tenemos el delete, que ya le voy a ejecutar. Ya, y ahorita ya nos dice que ya no sale el error, por lo que ya estaba borrado. Ya. Eso. Ya. Ahora, chicos, para terminar esta parte y voy a pasar a revisar los que me faltan. Quiero que observemos lo siguiente. ¿Dónde está? Acá en la base de datos. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Laravel, public, table. Yo estaba utilizando users, ¿verdad? Y se acuerdan que eliminé el 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Pero quiero que observen aquí. ¿Tengo o no tengo esos registros aquí? Sí. Ya, y si ustedes revisan su base de datos, igual los registros van a estar. Pero ¿por qué se mantienen y por qué me dicen que ya están eliminados? Porque le aumentamos tanto en el modelo como en las migraciones, aumentamos el sub-delete. Entonces, al aumentar el sub-delete y al utilizar el método delete, lo que hace Laravel o envía a la base de datos es simplemente una actualización en realidad. Y lo que actualiza es este campo, el campo delete at. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? ¿No? Sí. Y ahora quiero que observen, ¿el registro 3 está eliminado? No. No. O sea, si es que tiene una fecha, es que está eliminado. Y esa fecha es nada menos y nada más la fecha y hora de cuando se eliminó. Pero si tiene nulo, significa que está activo. Entonces voy a eliminar este registro 3. Entonces voy a irme a mi código, donde está el método delete, digo, voy a buscar el 3 y lo voy a eliminar, ¿verdad? Entonces voy acá. Yo creo que cerré. Sí, ya cerrado. Voy acá. Sería a.test delete, ¿verdad? Y ahí dice que ya se eliminó esto. Si yo voy a actualizar la base, observen lo que pasa. ¿Qué sucedió? ¿Sí vieron? Sí. Sí, no. Lo que sucedió es que el campo delete se puso un valor. Voy a hacer otra vez. Ahora voy a eliminar el registro 5 porque sé que no está eliminado. Entonces, ¿dónde está? Voy acá, pongo el 5, actualizo acá, dice que ya se eliminó. Voy acá a mi base, miren, como no está actualizada mi base, pues sigue nulo. Pero si yo la actualizo, ojo, solo voy a actualizar, miren lo que pasó. Y ojo, se modifica tanto el delete como el update. ¿Sí vieron?
Miren qué fecha tiene el update, la de hoy día obviamente, pero la hora. Bueno, esta hora está tomando el servidor eso, me olvidé de configurar. El servidor dice que son las 16:27:22, la hora que se hizo la última actualización, porque en realidad se hace un update, no se está eliminando. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya. Sí. Ahora, ¿cómo yo elimino realmente de la base de datos? Porque también puedo hacer eso, si ya implementé los soft deletes. Entonces, para eliminar definitivamente la base de datos lo voy a hacer con el número 6. Ya no puedo utilizar el método delete. Debo utilizar el método force, me parece que era, déjenme ver, force delete me parece que era. Denme un segundo. Ya no recuerdo si era force delete. No. Ah, perdón, pero de algo nulo. Aquí sería del 6. Ya. Si es del force delete, pero aquí estoy teniendo un problema. ¿Cuál es ese problema? Si leen aquí. El método está bien. ¿Qué dice ahí el error? Que viola la forma key. Ya, pero ¿en dónde? O sea, sí está funcionando el método delete y de hecho sé que está funcionando porque me sale este error, porque me dice que estoy intentando eliminar ese usuario, pero como tengo una relación con additional information, ahí estoy teniendo problemas. Para ver que está funcionando ese método, voy a utilizar estos dos últimos usuarios que creé. El con ID 12, porque este no tiene ninguna additional information. Los anteriores sí, porque los creé con los headers, ¿se acuerdan? Y con los headers yo le había vinculado additional information, pero estos últimos dos no. Entonces voy acá y digo que voy a eliminar totalmente el usuario 12. Miren que aquí está, ¿verdad? Sí le ven. Voy a actualizar. Me sale el 12, pero si yo voy a actualizar aquí, miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Chicos. ¿Sí vieron? Lo eliminó. Lo eliminó ahora sí completamente la base de datos. Entonces, si yo utilizo, ojo, el método delete en un inicio me elimina de la base de datos, o eso es el principal funcionamiento, pero resulta que con este trait de soft deletes, sobrescribe ese método delete y lo que hace es simplemente actualizarme. ¿A qué me refiero? Voy a utilizar otra vez el método delete, ahora con el 14, y recuerden, el método delete actualmente me estaba eliminando de la base. Físicamente me refiero. ¿Estaba eliminando los registros de la base, sí o no? No, no. No estaba eliminando la base. Lo único que cuando yo eliminaba, ¿qué hacía? Me ponía la hora y fecha en el campo delete. Eso es lo que estaba haciendo el método delete. Sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí. Pero ahora miren lo que voy a hacer. Voy a quitar este trait. Lo voy a borrar. Y voy a utilizar el mismo método delete que hace rato que me estaba haciendo, actualizándome este campo. Y digo que voy a eliminar el 14. Siguiendo la misma lógica anterior, aquí que debería hacerme, ponerme la fecha y hora de ahorita, ¿verdad? Bueno, la fecha y hora del servidor. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí. Pero miren lo que acabé de hacer. Borré el trait soft delete. Al borrar ese trait soft delete, miren lo que va a pasar. Ah, pero vamos aquí, 12. ¿Qué pasó? Ah, más que no es 12, es 14. Chévere, supuestamente lo borró. Se supone que con el delete solo debería actualizarme el campo deleted, pero miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Me eliminó completamente. ¿Y por qué me eliminó completamente? Porque en mi modelo user ya no tengo el trace of deletes. Este trace of deletes, ¿qué es lo que hace? Es sobreescribirme el método delete. Porque si yo bueno, de aquí no puedo irme al método delete, pero si yo me voy aquí a soft deletes, aquí tengo esos métodos, miren, el force delete, que es el que me elimina, y por algún lado debe estar el delete. Bueno,
En algún lado, porque esto ya es librería, no sé dónde esté, pero por ahí debe estar. Inge, Sí, está muy claro. Dígame. ¿se puede decir que ese es un mutator? No, los mutadores es para cambiar cómo se van a guardar los datos en la base de datos. Eso ya vamos a ver el día de mañana. Y por ahora esto es lo más básico, chicos, de insertar, actualizar y esto. Pero este delete sí es importante porque a lo mejor yo necesito eliminar y van a decir, pero si ya implementé el subdeletes, ¿cómo elimino realmente la base? Pues ya sabemos que puedo hacerlo con force delete, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Sí. Entonces recordemos, el delete en realidad me elimina físicamente de la base. Ojo, utilizando el trait subdeletes, ¿me elimina físicamente de la base? No, lo que hace que es actualizarme el campo delete at. Este campo me lo actualiza. Por ejemplo, voy a eliminar el 10. Voy acá, pongo el 10, voy a hacer un delete. Esto normalmente sin aplicar el trait subdeletes, ¿qué hace? Eso sí me elimina físicamente de la base, pero como tengo el trait subdeletes, no lo va a hacer. Entonces, miren, voy a actualizar. Actualizo acá y sigue el 10 porque está aplicado el trait subdeletes. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, igual, esto vamos a seguir utilizando, chicos, así que no se preocupen. Ahora, para terminar la clase como tal, les compartí ya este link que aquí habla sobre Eloquent, ¿no? Entonces aquí ya son cosas de las que hemos visto, por ejemplo, cómo generar los modelos, cómo agregarle, por ahí alguien dijo, podemos agregarle migraciones. Aquí están todas las combinaciones que puedo hacer con los modelos. Miren, al hacer esto, creo el modelo, pero también creo su respectiva migración. Y aquí están diferentes cosas que puedo combinar. Puedo crear el modelo y su respectivo factory con -- factory o solo -f. ¿Qué más puedo hacer? Crear el modelo y crear su respectivo seeder o -s. Puedo crear el modelo y crear el controlador, crear el modelo y crear el controlador, resource, los records, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí puedo crear, miren, con -fsc puedo crear las migraciones, factory, seeder y controladores. Entonces tengo diferentes formas de crearlas, todo junto o por separado. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Aquí está también cosas que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que cuando les decía que cuando la tabla es diferente? Entonces aquí da un ejemplo que es lo que vimos. Miren, table. Y aquí le pone totalmente diferente my flies. Porque esta tabla, si yo no le pusiera table, ¿cómo se debería llamar esta tabla en base al modelo? Flight. Flights, ¿verdad? En plural. Aquí también está, bueno, esto no vimos, pero es parte de, si es que ya tengo mi base de datos, como yo les digo a Laravel, esta es la primary key, porque recuerden, Laravel por defecto, ¿cómo crea la primary key? ¿Qué nombre le pone a la primary key Laravel por defecto? ID. Pero en este caso, si yo tengo mi base, digo que esta es así se llama mi primary key. ¿Y cómo está esta primary key? Fly-ID. Entonces ya no va a trabajar Laravel como se debe, pero si yo le pongo aquí que así se llama la primary key, ya no pasa nada. ¿Sí estamos claros? Sí. Si yo digo que esa primary key no es autoincrementable, porque yo puedo cambiarle el nombre, puede llamarse así, pero sigue autoincrementándose. Entonces, si yo quiero decirle que no se autoincremente, pues le digo incrementing igual false. Porque este incrementing por defecto está en true, o sea, está verdadero, porque cada vez que yo intento registrar algo, me va incrementando el valor. Pero si yo no quisiera que se incremente, me invento, alguien dice, es que en mi tabla de clientes, la primary key es la cédula, y la cédula sabemos que no es autoincrementable. Entonces aquí yo le pudiera poner cédula y le digo increment false, porque no quiero que me vaya incrementando. También le puedo decir de qué tipo es la primary key, si es un string. Pues miren, esto ya es más para teoría y en el caso que tengamos una base de datos diferente. Ya, y ahora sí para terminar, chicos, con esto del timestamps. ¿Qué era el timestamp, se acuerdan? ¿O qué hacía el timestamp en las migraciones? Creaba dos campos adicionales, si no me equivoco. Creaba dos campos adicionales, que son estos, el create y el update. Sí los pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, ahora, cuando yo creé un usuario, de hecho voy a volver a crear, miren, observen, tengo hasta el usuario 10, voy a volver a crear.
quiero que observen lo siguiente. Ya creé mi usuario, ¿verdad? Y quiero que noten, mira, el campo create y el campo update, ¿qué pasó? ¿Tienen valor? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué momento yo le asigné ese valor? Porque yo únicamente cuando creé, yo solo le puse estos 3 valores. En ningún momento puse create es igual a esto y update es igual a esto, ¿verdad? Eso ¿quién lo hace? El propio Laravel. Pero si por algún motivo ustedes dicen, yo no quiero que me esté llenando eso, puedo actualizar o puedo incluirle esto, miren. Un public timestamps igual false. Y miren lo que va a pasar. Voy a volver a crear. Aquí hay que cambiarle. Ay, para que no me dé error. Actualizo. Ya me creó y de hecho, miren, ya se me fue el timestamp, pero voy a revisar a la base de datos por si acaso. Y miren lo que pasó. ¿Qué sucedió? Le bota nulo porque no se crearon ya. Porque ya le estoy diciendo al modelo de Laravel, le digo, no quiero que me estés poniendo los timestamp con esto. Pero en mi caso, o por lo menos nosotros sí vamos a estar utilizando para que me los cree de forma automática. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya, bueno, y aquí tengo otras cosas que ya les queda para ustedes para leer. Aquí puedo decirle la conexión porque no se mencionó, pero yo desde Laravel puedo conectarme a múltiples bases de datos con un mismo proyecto. Solo debo decirle cuál es la conexión y listo. Que por ahora eso es secundario. Este aquí sí es importante también. En los atributos yo puedo asignarles un valor por defecto. Si es que quisieran, o si esa es mi lógica. Si es que ya no tengo control de la base. Porque se acuerdan que cuando estábamos creando las migraciones, yo le decía en la migración que vaya un valor por defecto. ¿Sí se acuerdan? Sí. Pero si yo no tengo yo no creé las migraciones, o me olvidé de ponerle por último en la migración, o quiero controlarlo desde aquí, miren lo que puedo hacer. Dentro de atributos, así se llama esto, y le puedo decir que el nombre por defecto vaya, no sé, admin. Entonces, cuando yo no le envíe, ¿qué valor va a tomar? Veamos, ya no sé si funciona. La verdad, eso nunca lo he probado. Se supone que no voy a enviar name, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que el name, ¿qué valor va a tener por defecto? Veamos. Y mire, ¿qué valor tomó por defecto esto? ¿Sí le ve? ¿Sí? ¿No? Y mire, yo le envié el nombre como tal, no le envié. Y el nombre requerido, pero como le estoy poniendo aquí, valga redundancia, en este atributo que se llama atributos, o en esta propiedad que se llama atributos, le estoy diciendo que el nombre por defecto es admin. Por defecto, pero si yo ya le envío, por ejemplo, voy a habilitar esto, voy a poner mi otro nombre. Si yo ya le envío, déjame entrar acá, y creo el usuario, ya no me va a crear con admin, sino me va a crear con el nombre que yo le estoy poniendo. Porque los valores por defecto es siempre y cuando yo no envíe ese dato. ¿Estamos claros? Sí. Ya, y eso está aquí en la documentación, entre otras cosas más, que por ahora las vamos a dejar por ahí. Ya, ahora sí, sigamos por favor con los que faltaban. A ver, ¿algún voluntario para ir revisando? Hasta yo abrir el listado. Bueno, hasta aquí, déjenme parar la grabación para que no se detenga.